Hola, bienvenidos a la entrevista en France 24. Hoy tenemos una entrevista con dos invitados, Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO, y Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Gracias a los dos por estar acá. Es un placer. Señor Guterres, se habla mucho de un multilateralismo más inclusivo. ¿Cuál es la verdad tras estas palabras? Específicamente, para ser concretos, en las Naciones Unidas se habla desde hace años de reformar el Consejo de Seguridad. ¿Podría ser este el momento de hacerlo? Me parece que nos enfrentamos a desafíos que son nuevos. Tenemos instituciones y mentalidades que todavía son del siglo XX. Es necesario que las organizaciones multilaterales puedan adaptarse a los desafíos del siglo XXI. Y en la ONU se necesita reformar esos consejos de seguridad. ¿Es de alguna manera un tema recurrente? ¿Piensa que eso no es algo que yo pueda hacer solo? Depende de la voluntad de los Estados miembros de la ONU. Pero puede quererlo mucho? Es obvio que tenemos un Consejo de Seguridad que corresponde a la geopolítica del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay una cuestión de eficacia. Obviamente el Consejo está paralizado en cuanto a algunas de las áreas esenciales y hay una cuestión de legitimidad. Es evidente que el Consejo ya no corresponde al mundo de hoy y eso genera malestar entre los Estados miembros de la ONU, entre el Consejo de Seguridad y en el mundo en general. Y ese malestar es muy complicado para nosotros, porque para la gente son las Naciones Unidas. Si hay o no una decisión del Consejo de Seguridad, y eso no tiene nada que ver con el trabajo fantástico que hace la UNESCO, la UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos en el ámbito humanitario, del desarrollo de los derechos humanos. Pero para la gente son las Naciones Unidas. Es decir, si hay dos países que obstruyen una decisión política fundamental para la gente, la responsabilidad recae un poco en la institución multilateral. Así que es necesario hacer una distinción clara entre lo que son las responsabilidades de los Estados y lo que corresponde al valor del multilateralismo. Pienso que cada vez se necesitan más mecanismos multilaterales de toma de decisiones y que no se debe confundir esa necesidad con el hecho de que hay una serie de estados que realmente no están jugando seriamente al multilateralismo. Señora Azoulay, se habla de un multilateralismo que hay que redefinir. En cuanto a la UNESCO, usted se enfrenta a eso. Estados Unidos se retiró y esto entrará en vigor a finales de año. Así que usted ya está en esta situación. ¿Qué rol específico puede jugar la UNESCO en este nuevo mundo? Pienso que juega un rol fundamental porque si retomamos las misiones de la UNESCO, vemos que primero que todo es lo que une a la gente, la que define los valores a través de la cultura, por supuesto, y la UNESCO es muy conocida por esto, pero también mediante las ciencias y también y sobre todo la educación. Y creo que cuando vemos los desafíos del mundo contemporáneo, los desafíos actuales que no son los mismos de la época de su creación tras la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ningún desafío del mundo contemporáneo puede resolverse de manera duradera sin educación, sin diálogo entre los científicos, sin trabajar sobre el patrimonio, conocer su propio patrimonio y el patrimonio del otro. Y la UNESCO juega un papel central en todos estos temas para acompañar a los estados, para entablar un diálogo con la sociedad civil y para preparar un futuro más humano. Señor Guterres, quiero referirme a una de las crisis que probablemente le preocupa más, la crisis de Yemen. Esperábamos tal vez que pudiera haber una posibilidad de por fin cesar las hostilidades, de por fin poner en marcha un verdadero proceso de paz. Sin embargo, la ofensiva de la coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en el puerto de Al-Judaida parece decir lo contrario. ¿Daría la voz de alarma? Pero aquí toca decirlo, aquí no hay ninguna división entre el Consejo de Seguridad. Aquí hay una nueva situación.
El mundo ya no es bipolar como durante la Guerra Fría o unipolar como durante el periodo de la hegemonía de Estados Unidos en los 90. Actualmente el mundo está menos confuso, menos caótico y las potencias regionales ya no están controladas por las grandes potencias. Entonces lo que vemos en Yemen es esa unanimidad de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, del Reino Unido, de China, de todos los miembros del Consejo que dicen que se debe tener ese combate. Pero de todas formas, los actores no han sido capaces de entenderlo. En mi opinión, es una guerra que no le sirve a nadie, una guerra donde todos pierden, una guerra con consecuencias humanitarias devastadoras. Y trabajamos arduamente con mi emisario especial, Martin Griffiths, para crear las condiciones para empezar un debate político. Me parece que las condiciones ya están sobre el terreno, que hay un marco más o menos aceptable para las partes, para darle inicio a una verdadera negociación de paz. Pero es cierto que no logramos alcanzar un cese al fuego. Es cierto que aparentemente los Emiratos y Arabia Saudita siguen pensando que pueden ir más allá y eso nos preocupa mucho. Primero, porque los combates continúan con las consecuencias que conocemos y segundo, porque más allá de eso es verdaderamente esencial para la ayuda humanitaria en Yemen este año. ¿Usted les dice que paren? Sí, puedo terminar. Ayudamos a 8 millones de personas. Creemos que el otro año tendremos que ayudar a 14 millones de personas. Tenemos el riesgo de hambruna más grave de este siglo y el puerto de Al-Hudaida es absolutamente esencial para garantizar el abastecimiento del país. ¿Les pide dejar de bombardear, de atacar? Creo que es esencial poner fin a los combates. Creo que es esencial iniciar un verdadero diálogo político. Última pregunta, muy rápidamente. Hubo accidentes muy graves en Gaza. ¿Teme que haya nueva guerra entre Israel y Hamas? Es una situación extremadamente preocupante. En primer lugar, es una tragedia humana inimaginable. El sufrimiento del pueblo de Gaza es inimaginable. Yo mismo estuve en Gaza hace algunos meses. Realmente es una prisión gigantesca donde hay muchas personas que no tienen esperanza en el futuro. Es una tragedia inmensa. Esta tragedia ahora se ve agravada por el hecho de que existe el riesgo de que haya una escalada del conflicto y espero que los incidentes recientes puedan ser contenidos para que esta escalada no se produzca, porque si no, tendríamos una nueva guerra de Gaza, lo que sería una tragedia inmensa. Tenemos que evitarlo, cueste lo que cueste. Señora Azoulay, vemos que hay a menudo debates políticos, ya sea sobre la cuestión palestina y todo eso que iba a decir, contaminan el papel de la UNESCO, que es en efecto el de preservar el patrimonio, educar a los niños del mañana. ¿A usted, que está ahí desde hace un año, le sorprendió ver hasta qué punto esta lucha política puede jugar un papel importante? En realidad, esta politización extrema ha existido en la UNESCO desde hace muchos años y creo que efectivamente es muy importante debido a la centralidad del mandato, debido a su pertenencia, poder volver a centrar la UNESCO sobre ese mandato. Y no es fácil porque depende mucho de la posición de los Estados miembros de la ONU, pero eso hace parte de lo que yo tenía como prioridad cuando llegué a la UNESCO. Y debo decir que también me comprometí por el diálogo entre los Estados para que cuando haya cuestiones que los separen y que los dividan, hablemos y actuemos de una manera mediadora y eso ha dado frutos. Y también para que las cuestiones que no caen bajo la jurisdicción de la UNESCO no sean tratadas en este recinto. Eso es muy importante porque o si no ponemos en riesgo precisamente ese papel fundamental por la educación, por la cultura, por las ciencias, por la libertad de expresión, también por la seguridad de los periodistas. Todos esos temas son demasiado importantes como para que desviemos nuestra atención hacia temas que no podemos tratar. Así que para preservar el multilateralismo y su credibilidad también es muy importante que cada una de estas instituciones se concentre en su mandato, esté completamente comprometida con su mandato, pero que no sea desestabilizada por otros temas. Quiero referirme a un proyecto con el cual usted está comprometida, que significa mucho para usted, que es hacer que el espíritu de Mosul reviva, esta ciudad en Irak, destruida durante la batalla contra el autodenominado Estado Islámico, destruida por el Estado Islámico durante su reinado, entre comillas. Este es obviamente un proyecto ambicioso y difícil, pero importante.
En esta ciudad se ve toda la complejidad y una diversidad que era la diversidad religiosa, cultural, y es una ciudad de saberes, de universidades y de facultades, con una calle de libreros que era conocida en todo el mundo árabe. Y esta ciudad fue hecha añicos desde el punto de vista de los valores y también desde el punto de vista humano y físico por la ocupación del Estado Islámico. Y por ende creo que es muy importante apoyar la reconciliación, el regreso de los refugiados, una paz duradera, restaurando y ayudando a los iraquíes a restaurar esta diversidad. Lo que eso quiere decir para nosotros, para la UNESCO, es ayudarles a reconstruir ese patrimonio cultural, que es además patrimonio de la humanidad, que tiene una historia excepcionalmente rica y, lo repito, un patrimonio religioso que fue dañado. Pienso, por ejemplo, en la mezquita Al-Nuri, en cuyo alminar ISIS puso su bandera negra para decretar el Estado Islámico. Reconstruir esa mezquita y ponerla al servicio de los valores, de la tolerancia y de la coexistencia que eran los de musulmanes. Es a eso a lo que nos comprometemos con la comunidad internacional. Pedimos el apoyo de la comunidad internacional para reconstruir ese patrimonio. ¿Y tiene ese apoyo? Tuvimos una conferencia en París para pedir apoyo y reunimos un poco más de $100 millones, lo que es mucho en nuestra escala, para ayudar a los iraquíes a reconstruir ese patrimonio por una vez, pero también para apoyar la educación, la biblioteca de la universidad, la formación profesional y la formación en los oficios del patrimonio para que los iraquíes participen en esta reconstrucción. Entonces es muy frágil, es muy difícil y al mismo tiempo, si la comunidad internacional no está en esos lugares donde la diversidad y la posibilidad del pluralismo están en juego, creo que no cumpliría con su papel. Gracias a los dos por haber venido al estudio de France 24 y gracias a ustedes por haber visto esta entrevista. Quédense en nuestro canal para más noticias.